Unos minutos con Dios. Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Con el hermano Juan Carlos León. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo y tu hermano Juan Carlos León. Y quiero bendecir tu vida hoy con una palabra que Dios colocó en mi corazón. La Biblia dice en el primer libro de Reyes, capítulo 19, desde el versículo 1 al versículo 8, de la siguiente manera. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Dios es maravilloso porque en cada situación de nuestra vida siempre tiene una palabra para ayudarnos, para levantarnos, para exhortarnos, para corregirnos. Y sobre todas las cosas, Dios siempre tiene la manera para cada uno de nosotros, dando una palabra que nos ayude y nos dé el aliento, la fuerza para seguir adelante. Aquí en este pasaje encontramos al profeta Elías, uno de los profetas más impresionantes que muestra la palabra de Dios. Aquí en la palabra de Dios, aquí en el capítulo 19, nos está hablando que después de que Elías había hecho el sacrificio delante de todo el pueblo para otra vez restablecer y que demostrar que Dios era el único Dios verdadero, entonces dice que Acab le dio la noticia a su mujer Jezabel, y Jezabel era prácticamente la patrocinadora de los profetas de Baal y los profetas de Acera. Pero aquí dice la palabra de Dios que cuando ella escucha lo que Elías hizo con los profetas, ella le envía un mensaje a Elías diciendo que a toda costa iba a hacer que él muriera también como murieron los profetas. Entonces Elías, temiendo por su vida, dice la palabra que él se fue y se fue como a un día de camino, y dice la palabra que se puso a reposar debajo de un árbol de enebro, y ahí empezó a lamentarse y a desear con todo su corazón morirse. Le estaba diciendo al Señor: te entrego ya este cargo, ya no quiero continuar más, no quiero seguir más con esto, ya quítame la vida. Era lo que Elías le estaba diciendo a Dios. Y en ese momento él se queda dormido cuando estaba en ese momento de queja. Pero hay algo bien interesante en este día, en esta palabra, y es que el Señor, a través de esta palabra, y el Espíritu Santo nos habla en este día y nos dice a nosotros, como dijo el ángel de Jehová en el versículo 7, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Y sabes algo, el profeta Elías en estos momentos estaba presentando su renuncia irrevocable delante de Dios. Pero Dios tenía otros planes, Dios tenía otro propósito para la vida de Elías. Y aquí en este pasaje nos muestra algo bien interesante: las realidades de una persona y aún las realidades de un hombre de Dios. Elías, un hombre usado por Dios, hizo que el fuego de Dios cayera y consumiera el altar. Vemos a este Elías entonces en una realidad de la vida que estaba triste, aburrido, acongojado, deprimido, temiendo por su vida. El hombre que pudo hacer y atraer la presencia de Dios para que cayera fuego fue amedrentado por la voz de Jezabel. Y sabes, esto nos muestra a nosotros, y lo primero que el Espíritu Santo quiere hablarnos en nuestra vida, que la vida está llena de realidades, pero esas realidades no pueden ser cambiadas por la palabra o por la voz de Dios. Elías empezó a intimidarse al escuchar la voz de Jezabel, al escuchar el mensaje que le había dado Jezabel.
¿Y cuántos de nosotros día a día estamos escuchando voces que vienen con el único objetivo de qué? De desenfocarnos, vienen con el objetivo de desanimarnos, vienen con el objetivo de qué? De hacer que renunciemos al propósito de Dios en nuestra vida y de hacer que nosotros abandonemos lo que Dios ha colocado en nuestras manos. Sé que todos nosotros hemos pasado por alguna circunstancia o algún momento así, todos en niveles diferentes, pero aquí estamos viendo a un hombre de Dios que estaba pasando por lo que es conocido como la depresión. Estaba deprimido, estaba mostrando todas las manifestaciones psicológicas de una persona que estaba deprimido. Quería estar encerrado en una cueva, quería estar durmiendo, no le daba importancia a nada de la vida, y estos son los síntomas de una persona que pasa por un momento de depresión. No sé si a ti alguna vez te ha pasado, pero sé que a muchos nos ha pasado ese momento de tristeza, ese momento difícil de depresión, y con la ayuda de Dios hemos salido adelante. Pero ¿sabes algo? Esta realidad no intercambia lo que Dios ha dicho de nosotros. ¿Sabes por qué Elías estaba así deprimido? Porque había dejado de escuchar la voz de Dios. Había dejado de escuchar al Dios que le dijo: construye el altar de esta manera y yo voy a hacer que caiga fuego del cielo. Pero al escuchar las voces, las otras voces, y este mundo tiene muchas voces para nosotros. Está la voz de la deuda, está la voz de los problemas familiares, está la voz de la enfermedad, está la voz de problemas financieros. Hay muchas voces que nos hablan en este día a nosotros y que nos están hablando circunstancias, situaciones, y estas voces vienen a nuestra vida con el único objetivo de desenfocarnos, de quitar nuestra mirada del objetivo principal, que es poder escuchar la voz de Dios y depender exclusivamente de la palabra de Dios. Y eso era lo que había sucedido con Elías. Elías había dejado de escuchar a Dios y estaba escuchando las voces externas. ¿Dónde se muestra eso? En los versículos más adelante. Dice la palabra que cuando el ángel de Jehová le dijo a Elías: levántate, come, porque largo camino te resta. Y es lo mismo que el Espíritu Santo te está diciendo a ti hoy: levántate y sigue adelante, porque todavía falta mucho más en el propósito de Dios para tu vida. Levántate porque largo camino te resta, porque todavía hay personas que están esperando tu voz para ser salvadas. Hay enfermos que están esperando tu oración para ser sanados. Hay personas que están esperando tu voz para ser levantados. Hay personas que están esperando tu oración para que Dios haga el milagro. Aquí nos muestra la palabra de Dios que este Elías fue fortalecido por Dios a través del ángel. Le colocó comida, lo dejó dormir para que pudiera descansar, porque hay veces las presiones que nos presenta este mundo no nos dejan a veces dormir. Hay personas que para dormir tienen que tomar medicamentos porque están escuchando las voces de la deuda, y todas estas cosas les están generando la falta de sueño y la falta de descanso. Pero aquí nos muestra la palabra de Dios que Dios le da a Elías una comida, y fortalecido con esa comida, dice el versículo 8, fue camino a ¿qué? Al monte Oreb. Porque una de las cosas que debemos tener en cuenta, y es que si estas voces nos quieren desenfocar del objetivo, Dios siempre buscará la manera para que vayamos a su encuentro otra vez. Dios le fortaleció a este profeta para que fuera al monte Oreb a encontrarse con Dios. Pero ¿qué sucede aquí? Y es la segunda parte de este versículo, y que del versículo 9 en adelante dice la palabra que Elías fue y se levantó y fue fortalecido con esa comida. Caminó durante 40 días y 40 noches, pero cuando llega al lugar, lo primero que hace Elías es meterse en una cueva. ¿Y cuántos de nosotros en algunos momentos de nuestra vida queremos estar en esta misma situación? Estar apartados, estar metidos en una cueva, estar allí porque nos sentimos deprimidos, porque no vemos la salida, porque no vemos las circunstancias. Pero hay algo bien interesante, y nos muestra Dios a través de la palabra de Dios que Elías, a pesar de toda la presión que él estaba sintiendo, era un hombre totalmente espiritual. Primero, dice la palabra que mientras él dormía, un ángel le toca y Elías no se espanta.
Elías conocía las cosas espirituales. Elías conocía a un ángel. Y por eso cuando el ángel lo toca, él lo mira y se da cuenta que es un ángel. Y el ángel le dice, levántate y come. Inmediatamente él se levanta y come. Él conocía las cosas espirituales. Entonces este momento que estaba atravesando en su vida no había quitado lo espiritual que había en él. No había quitado la visión espiritual que tenía el profeta. Y entonces aquí en los versículos más adelante dice que él se mete en la cueva. Y Dios le habla y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Entonces él viene y presenta la excusa y dice que he sentido un celo por la casa de Dios. Y Elías, en el momento de su depresión, estaba pasando por algo bastante difícil. Él pensaba que era el único que había quedado, el único hombre de Dios, el único varón de Dios que había quedado en ese momento. Y esto me hace recordar mucho que cuando estamos en estos momentos depresivos, cuando estamos en estos momentos de depresión, pensamos que nadie nos entiende. Pensamos que nadie, que para qué vamos a contar nuestros problemas si nadie nos va a escuchar, si nadie nos va a entender. Pensamos que a nosotros somos los únicos que pasamos por esos problemas. Y era lo mismo que estaba reflejando Elías. Él pensaba que él era el único que estaba orando en la nación de Israel, pero wow, una sorpresa. Dice la palabra que habían 7,000 que Dios tenía preparados que no se habían postrado delante de la estatua de Baal y de Acera. Dios le dice a Elías, sal de la cueva. Y es lo mismo que nos dice a nosotros, sal de la cueva para que hablemos con Dios. Siempre la palabra de Dios y los procesos en nuestra vida siempre nos van a llevar al mismo objetivo, a encontrarnos con Dios. El proceso siempre nos llevará a estar de rodillas delante de Dios o levantar nuestras manos y alabar a Dios y decir gracias por el proceso que estoy pasando, pero siempre lo que estamos pasando nos va a llevar a Dios. Pero sabes, aquí viene algo bien impresionante, y es que la palabra de Dios nos muestra que cuando Dios le dice a Elías, sal de la cueva, empiezan a suceder algo impresionante. Empieza a suceder que dice la palabra de Dios aquí en el versículo 11, y Dios le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí, dice la palabra, he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento, dice, rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero dice, pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Esto es impresionante. ¿Sabes por qué? Porque cuando queremos encontrarnos con Dios, siempre se van a presentar estas voces. El terremoto, el viento, estas manifestaciones que sucedieron cuando Elías estaba en la cueva, simplemente eran las voces que Elías ya había identificado. Elías sabía que en ninguna de esas manifestaciones estaba la voz de Dios. Pero dice la Biblia que cuando hubo el silbido apacible, Elías pudo escuchar a Dios, pude escuchar el susurro de Dios. ¿Sabes algo? En este día quiero decirte que es necesario que nosotros debemos esforzarnos por apagar esas voces que nos están interrumpiendo, escuchar la voz y el susurro de Dios que nos está diciendo, sal de ahí, así como Dios le dijo a Elías. Y sabes, en este día creo que esta palabra es una palabra que ha levantado mi corazón, y creo que también va a levantar sus corazones a través de la presencia del Espíritu Santo. Levántate, porque largo camino te resta. Y no quiero dejar terminar este video y decirte que hay una gran necesidad en el mundo de hoy, y esa es la necesidad de mostrar compasión, de mostrar amor, pero también de mostrar a Jesús. Y a través de estos videos, y creo que este es uno de los objetivos por los cuales Dios me colocó en este proyecto, en este contenido, para poder mostrar a Jesús, y que para que todo el mundo sepa que con una simple oración Jesús puede entrar en sus corazones y comenzar a hacer unos cambios impresionantes en sus vidas, traer paz, quitar estrés y una cantidad de cosas que de pronto podemos estar mirando, opacar todas aquellas voces de desesperación para poder escuchar la voz que nos trae paz a través del Espíritu Santo. Y en este día quiero decirte que por favor me acompañes en una oración y aceptes a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Repite estas palabras después de mí. Señor Jesús, te doy gracias en este día por amarme tanto y por entregar tu vida por mí. Señor Jesús, te abro mi corazón, te acepto y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida
y no lo borres de allí jamás. Amén y amén. Ahora yo voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, tú conoces, Señor, a toda persona que está mirando esta enseñanza, que va a mirar esta enseñanza a través del tiempo. Tú conoces sus procesos, sus luchas. Tú conoces, Señor, los momentos en que se ha sentido triste, deprimido, Señor, pero tú le has dado hoy una palabra de aliento diciéndole: levántate, porque todavía no ha terminado el propósito contigo. Te pido que levantes a cada uno de ellos y que cada uno de ellos, en medio de todas esas voces que nos presenta el mundo de hoy, podamos escuchar el silbido apacible de tu voz, que nos dé paz, que sea como esa voz que después de la tormenta vino la bonanza. Te doy muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús y te pido, Espíritu Santo, que nos dé la sabiduría necesaria para poder tomar las mejores decisiones en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy muchas gracias, Señor. Amén y amén. Y recuerda que unos minutos con Dios te pueden cambiar la vida. Y aquí termina Unos Minutos con Dios. Síguenos en nuestras redes sociales.